Conferencia. Informe del bloqueo contra Cuba 2022 del canciller Bruno Rodríguez. Presenta Leopoldo Valle. Siempre nos parece oportuno a la hora de hablar del bloqueo, al menos de forma sucinta, hacer algunas precisiones en el orden histórico, algunas precisiones inclusive en el orden metodológico, para entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de dos países que son vecinos, de dos países con una historia centenaria, donde el país mayor, más grande, que es casualmente la potencia más poderosa, no solo de la contemporaneidad, potencia económica y militar más importante humana, superando a Roma inclusive, ha tratado, y quiero hacer una aclaración, las pretensiones del gobierno de los Estados Unidos y su sistema político de apropiarse de Cuba no son o no se dan solo a partir del triunfo de la revolución. Desde siempre han existido pretensiones, desde el surgimiento de la propia República Americana, de la Unión, la idea de apropiarse de Cuba, la idea de, desde Cuba, relanzar su posicionamiento como potencia hegemónica en el hemisferio. O sea, aquella profecía martiana en su cara, la necesidad de la independencia de Cuba para evitar con la independencia pues sobre nuestra tierra de América. Es una intención que se ha sostenido en el tiempo. Los Estados Unidos, como república, conspiraron para que los cubanos no tuvieran su libertad en el siglo XIX. Trabajaron arduamente para fomentar la idea del anexionismo como opción de la clase política criolla y cubana posteriormente como opción de desarrollo. El hecho formar, o mejor dicho, introducirse como un contrario más en la guerra que sostenían cubanos y españoles por la independencia, como un pretexto, la voladura del Maine, el hecho de la guerra de los Estados Unidos contra España, sobre todo la opción de España, una vez derrotada fundamentalmente por el esfuerzo del Ejército Libertador de entregarle a Cuba a los Estados Unidos, a fatídica conferencia de París, donde no participó ni un solo cubano y se fraudó precisamente ese acto, ¿no? Es decir, España prefirió no darle la independencia a Cuba, sino darle el control de Cuba a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, precisamente con esta guerra que sostienen contra España, inauguran la época del imperialismo moderno. Recuerden el trabajo de Lenin Inmortal, ese trabajo se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo, donde Lenin dice que precisamente la guerra hispano-cubano-norteamericana es la primera guerra imperialista. El hecho de que interviene y se hace la primera neocolonia en la historia de la humanidad, que fue Cuba, fue un ensayo de neocolonialismo bien distinto al modelo colonial clásico británico. La Cuba neocolonia, Cuba tenía una bandera, tenía un himno, tenía un escudo, tenía sus instituciones, pero estaba permanentemente sujeta a mecanismos de dominación, sobre todo una enmienda constitucional que le otorgaba el derecho a los Estados Unidos a intervenir siempre que consideraran que sus intereses estaban en peligro en Cuba. Y todos los mecanismos de control económico, tratados de reciprocidad que se firmaron, que sujetaron la economía cubana y su monoproducción, es decir, la producción de azúcar, a los intereses del mercado de los Estados Unidos. Esa es la historia en cierne desde este momento inicial, es decir, de la apropiación de Cuba, eso es válido, pero sobre todo de la pretendida intención de instaurar con Cuba un nuevo sistema de dominación. Ahí conocen ustedes en los Estados Unidos un grupo poblacional que no es grande,
Estamos hablando de una migración de 2 millones de ciudadanos de origen cubano que viven allí, que han gozado desde la década de los años 60 de un grupo de privilegios. En el año 66, con la presidencia de Johnson, se promulgó la ley de ajuste cubano, una ley de ajuste a la ley migratoria norteamericana que le da un grupo de privilegios. Y precisamente este sector politizado que tiene en su origen a criminales y ladrones que se robaron el erario público cubano cuando fue la revolución y se asentaron en Miami fundamentalmente, son una pieza clave en las relaciones políticas de los Estados Unidos con Cuba. Nosotros le llamamos la mafia cubano-americana. Un grupo de sujetos de origen cubano que viven allí, que han hecho carrera, que han hecho fortuna con el tema de la contrarrevolución y que son un grupo de presión permanente para la aplicación de medidas de guerra contra Cuba. El hecho fundamental es, y quiero dejar esto bien claro, como decía anteriormente, de la pretensión histórica de apropiarse de Cuba, de que muchas veces existe la falsa percepción de que es un tema, de que esta mafia de origen cubano tiene como rehén la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba. Esta mafia le es funcional a un grupo de acciones, pero en última instancia es el sistema político de los Estados Unidos quien, para quien la revolución cubana constituye un punto de ruptura permanente de ese sistema de dominación que pretendieron imponer desde los años 40 con la OEA, con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en fin, lo que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial en el hemisferio. Y Cuba rompió con todo aquello. La revolución cubana rompe con los tabúes de enfrentarse a los ejércitos, rompe con los tabúes de romper con los Estados Unidos. Y esto no lo perdonan y es la causa fundamental de ese enfrentamiento en última instancia contra la revolución cubana. Está claro de que cual sea la administración republicana, demócrata, cual sea el líder, cual sea el método que utilicen, en última instancia, el fin del sistema político norteamericano es destruir a la revolución cubana. Y el otro elemento, el tercer elemento también importante, no se trata solamente, Pablo y compañeros, de destruir a la revolución cubana, se trata sobre todo de destruir a la nación cubana. O sea, no solo es acabar con el socialismo, es también destruir aquellos factores de la cubanidad que nos permiten definirnos como pueblo, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista étnico, en fin, desde el punto de vista de la nación como forma histórica de comunidad humana. Para los Estados Unidos es vital que Cuba desaparezca como ejemplo. Es vital que regrese las formas de gobierno que existían ante el triunfo de la revolución. Cuba como el centro de juego y de prostíbulo en el Caribe. Pero como dijo Carlos Puebla en su inmortal canción, llegó el comandante y mandó a parar. Es decir, tres elementos que nos permiten a nosotros analizar de forma más profunda el hecho de la relación entre Cuba y los Estados Unidos. En el año 1960, el subsecretario de Estado, Lester Mallory, hace un diagnóstico de un curso de acción hacia Cuba. Este documento fue desclasificado mucho tiempo después, que es público ya. O sea, el documento de esta consideración, donde Lester Mallory dice, entre otras cosas, que era fundamental destruir la revolución cubana, que la vía más importante para destruirla era generar carencia, generar necesidades, generar rechazo de la población al gobierno revolucionario, generar hostilidad, generar disenso y sobre todo acabar con el liderazgo en torno a la figura de Fidel Castro. Y esto es del año 60. Fíjense que esto es un año antes de que declaráramos el carácter socialista de la revolución cubana. El fin último y la determinación de una línea
que va a mantenerse con las sucesivas administraciones con mayor o menor rigor, con la utilización de los métodos más variados, pero en última instancia el fin último es destruir la revolución. La hostilidad manifiesta desde los inicios de la revolución, la hostilidad que se va a manifestar, por ejemplo, en el apoyo que van a recibir en los Estados Unidos los criminales de guerra de la tiranía de Batista que llegan allí, los políticos corruptos que se llevan el dinero del erario público y encuentran cobija allá. Las primeras organizaciones armadas que se fundan en el exilio, los primeros planes de atentado contra el comandante. Compañeros, se recoge una cifra de no menos de 600 planes de atentado contra Fidel, muchos de los cuales, por no decir la mayoría, fueron fraguados en los Estados Unidos y con el contubernio de sus autoridades. Esto es delito. Grupos armados que se prepararon, que se preparan allí hoy, que sea la opción de la violencia, y que tuvieron su expresión inicial, recuerden, en la fallida invasión de Playa Girón, que fue una brigada militar armada, financiada, entrenada por el gobierno de los Estados Unidos. Y que, precisamente, un 19 de abril, fecha memorable para los cubanos, con la derrota del imperialismo yanqui en Girón, decimos nosotros que sufrieron su primera gran derrota militar en América Latina. Esto es abril de 61, ya en febrero de 62, presidente de los Estados Unidos decreta el bloqueo contra Cuba. Lo decreta como una Kennedy, lo decreta como una acción ejecutiva, es decir, como una acción que va a ir ejerciendo en cada mandato el presidente. Todavía no era una ley, todavía no ha sido sancionada como ley por el legislativo norteamericano. Esta política de bloqueo va a generar o va a ir encaminada a generar eso que decía Lester Maddox, es decir, las carencias, las necesidades. Al fracaso de Girón decidió lo que se llamó Operación Mangosta, que era la revancha organizada por la CIA para organizar acciones de subversión dentro de Cuba, y que recuerden que ahora se está celebrando el 60 aniversario de la crisis de octubre, que tuvieron en la crisis de octubre su nivel más alto de conflictividad. Estamos hablando, compañeros, que la humanidad estuvo al borde de la guerra nuclear. Y estos resultados, repito, de la obsesión de la política para ahogar la revolución cubana, Cuba socialista. Cuba comienza a construir su modelo propio de desarrollo socialista desde la perspectiva del tercer mundo, un factor que va a determinar la naturaleza del proceso y el porqué de esa obsesión permanente es el protagonismo del pueblo en el proceso de transformación y lo que va a ser posteriormente la construcción del socialismo. El internacionalismo proletario como esencia de la política exterior de la revolución cubana, la participación del pueblo en innumerables misiones internacionalistas en África, en América Latina, en fin, se inauguraba un nuevo tipo de relación internacional. La participación de Cuba en el movimiento de países no alineados. Recuerden que Cuba está presente en el 61 en Bandung, donde se va a crear las bases de ese movimiento que ha jugado y juega todavía un papel importante en la integración de un movimiento de no alineamiento de países que tienen, entre otros objetivos, la lucha contra la militarización, la lucha por un nuevo orden económico internacional, en fin, un tipo de relación fundamentalmente desde la perspectiva del tercer mundo muy favorable y que en su momento histórico jugó un papel muy importante. La integración de Cuba a los mecanismos económicos de la comunidad socialista, la participación en el Consejo de Ayuda Mutua, todos estos cambios que se dan en el orden económico
económico, todos los cambios que se dan en el orden de la superación cultural y científica del pueblo cubano, y ahí permanentemente la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos, que ha pasado por épocas donde han priorizado la asfixia, el aislamiento, como fue, recuerdan, la expulsión de Cuba de la OEA, momentos de fuerte componente de acciones militares, acciones terroristas contra Cuba en el mundo, agresiones contra sedes diplomáticas nuestras en el exterior, presiones brutales contra nuestra economía, contra nuestra banca. Recuerden que en el año 76, la explosión del avión de Barbados, que estuvimos celebrando el día 8 de este mes, en fin, el día 6 de este mes, en fin, la guerra contra Cuba. Guerra contra Cuba que se ha venido modificando a partir del contexto histórico, un contexto que inicialmente estuvo asignado por el enfrentamiento de dos grandes potencias, la Guerra Fría, y Cuba como país socialista del hemisferio, a 90.000 en los Estados Unidos, que tuvo que enfrentar en solitario al imperialismo yanqui. Importante, compañero, es señalar cómo en esta escalada de acciones de bloqueo contra Cuba, en el año 92 se aprueba la ley Torricelli, una ley que va a establecer el carácter extraterritorial de las acciones de bloqueo. Es decir, no solo es un gobierno que impide que se establezcan relaciones económicas, comerciales, financieras entre dos países, sino también es una ley que va a limitar la participación de terceros en relación con el comercio. Y en el año 96, la ley Hart-Burton, que es una ley que se autodenomina Ley para la Democracia en Cuba, que va a establecer un grupo de presupuestos, entre los cuales está el artículo 3 de la ley, que establece la obligatoriedad de la nacionalización, la obligatoriedad de la indemnización o pago de aquellos ciudadanos que en el momento de la confiscación eran cubanos, pero ahora son norteamericanos. Es decir, un retrógrado legal que en última instancia va dirigido, compañero, a la asfixia económica. Esto fue en las administraciones van a ir arreciando sus ataques en torno a Cuba, de la administración de Bill Clinton específicamente, los Bush, y llegamos precisamente al gobierno de Barack Obama. Recuerden que en el año 2014, el 17 de diciembre, día de San Lázaro, se produjo una intervención, una locución pública internacional del presidente Barack Obama y nuestro presidente Raúl Castro, donde planteó un proceso que se llamó de normalización de las relaciones. Las relaciones se recomponían desde el punto de vista político y comenzaba, al decir de ambos dirigentes, un proceso de desmontaje precisamente de esta ley, la ley, que es la ley que codifica el bloqueo, en fin, del bloqueo, y comenzaron a hacerse un grupo de acciones en función de esto. La decisión del gobierno de los Estados Unidos de este proceso de normalización de relaciones se dio en un contexto muy importante, un contexto incómodo para las intenciones de los Estados Unidos en América Latina. Es el momento en que se da un aislamiento de las posiciones del gobierno norteamericano en la llamada cumbre de las Américas. Ahí Barack Obama, que había planteado de forma tácita que precisamente era la hora de cambiar el modelo y el curso de acción hacia Cuba, que la vía del bloqueo no había resuelto el problema, que había llegado la hora de, por otras vías, ¿no? Fomentar un nuevo tipo de relación, que llegó a Cuba diciendo, por ejemplo,
que era la hora, era el momento preciso de acabar con la historia antigua de las relaciones de Cuba y Estados Unidos. Como decimos en Cuba nosotros, borrón y cuenta nueva, que ya se había acabado la Guerra Fría, que era el momento de olvidar los enfrentamientos. Y que estaban dispuestos también, por ejemplo, a ayudar a las reformas que se iban a instaurar en Cuba. Fíjense qué bondad, que nos iban a ayudar a empoderar al sector cuentapropista, que nos iban a ayudar a la formación de nuevos liderazgos, fundamentalmente con los jóvenes, que nos iban a ayudar a ampliar el ancho de banda para que los cubanos tuvieran, en fin, toda una receta de desmontaje de la revolución cubana a partir de la buena intención de una ayuda y de un entendimiento para sacar adelante el proceso histórico cubano. No sé si ustedes recuerdan, Pablo, de que sí, la política cubana. Recuerden que Fidel publicaba unas reflexiones del compañero Fidel, donde daba opiniones, criterios, puntos de vista siempre certeros, con un nivel de profundidad extraordinario. Cada vez son más grandes. Sobre apreciaciones sobre la realidad cubana internacional. Y cuando Obama fue a Cuba, él escribió una reflexión que se llamó El hermano Obama. Y esa reflexión comenzaba diciendo: no confío en los Estados Unidos. Es decir, el comandante nos alertó, utilizando la propia historia para explicar de esta alerta, de que las pretensiones siempre van a ser las mismas, con independencia de que varíen las tácticas que utiliza el imperialismo. Y esto que se inicia a finales del año 2014 y que tiene una continuidad durante el 2015, cuando llega en el 2016, Donald Trump tiene un proceso de giro de 180 grados. El bloqueo se intensifica, pero cuando yo hablo de bloqueo, y en otra oportunidad lo hemos dicho en este intercambio con ustedes, nos estamos refiriendo a un hecho de guerra de que impide, por ejemplo, que Cuba compre cirotálicos de cáncer infantil en los Estados Unidos. Estamos hablando de en el momento de pico de la COVID-19, el gobierno norteamericano se negó a vendernos oxígeno a nosotros. Se negó a que aerolíneas norteamericanas trasladaran a Cuba opciones de terceros países. O sea, estamos poniendo los ejemplos más ilustrativos del nivel de besanía con que se enfrenta al pueblo de Cuba. Acciones que con Trump, el empresario presidente Donald Trump, llegaron a contabilizarse 263 medidas de asfixia, repito, muchas de estas medidas en el escenario de la COVID. Y Cuba tuvo que necesariamente, y esto hay que entenderlo bien, Cuba no tuvo otra opción que asumir su soberanía para enfrentar la COVID. Estamos hablando de que los recursos financieros que se emplean anualmente para la compra de mercancías, de medicinas que se subsidian para cubrir el cuadro básico de medicamentos de la población cubana, una parte considerable de esto tuvo que utilizarse ¿en qué? En investigaciones para lograr tener las vacunas que tenemos hoy en día contra la COVID. O sea, piensen en un escenario de que el imperio se hizo la ilusión de que la COVID iba a acabar por sí sola con el pueblo cubano, que iban a recoger los cadáveres en las calles. Y la revolución, con ese capital humano formado durante casi 60 años, con esa visión estratégica de Fidel, que dijo que Cuba tenía que ser necesariamente un país de hombres de ciencia, creó la capacidad para generar, llegamos a tener 5 candidatos vacunales, de los cuales hoy tenemos 3 vacunas. Cuba es el único país del mundo que tiene vacunada completamente la población infantil, y la población en general está vacunada ya con 3 y 4 dosis de refuerzo en un 92, 93%. Y esto, repito, es el resultado de un proceso, resultado de un proyecto de construcción de nación que ha tenido que navegar siempre en aguas turbulentas.
El imperialismo no renuncia a la idea de destruir a Cuba, a su revolución, o circunstancias actuales. Te voy a poner algunos ejemplos, Pablo, para que se entienda. A la fecha de hoy, los daños ocasionados por el bloqueo a Cuba en 60 años ascienden a la cifra astronómica de 154.217 millones de dólares. Estamos hablando de una deuda con Cuba. Estamos hablando de que el bloqueo es el principal obstáculo para nuestro desarrollo como nación. De agosto del 2021 a febrero del 2022, fíjense ustedes, en los momentos más difíciles del enfrentamiento a la COVID-19, se impidió de forma sistemática el acceso a Cuba de las materias primas y equipos médicos para el enfrentamiento de la epidemia, que Cuba ha tenido que trabajar de forma ingente para, a partir del capital humano que tiene, generar una respuesta eficiente al tema de la COVID. Y en ese contexto de enfrentamiento a la COVID, recuerden que Cuba fue capaz de enviar 58 brigadas médicas para atender la población en los más diversos lugares del planeta. Estamos hablando inclusive de esta realidad de este país hermano nuestro. Aquí estuvieron en los momentos más complejos de la COVID-19 dos momentos, representación de los médicos cubanos que vinieron aquí de forma desinteresada y altruista a compartir la realidad y la suerte del pueblo mexicano en ese momento tan difícil. Y eso, repito, tiene en este momento su expresión, digamos nosotros, más destructiva, porque precisamente lo que caracteriza el momento de hoy no solo es explicarlo a partir de la cifra, a partir de los millones que cuantifican los daños, sino también el efecto real en nuestro proyecto de nación, el efecto real en la Cuba que resiste. Hoy, Cuba recientemente ha enfrentado catástrofes, como la explosión de un balón, de una bala de gas, como lo llaman acá, en un hotel céntrico capitalino. Es un hecho que en Cuba no se dan este tipo de hechos. 40 y tantas personas muertas. Un rayo cayó en una base de supertanqueros en la zona de Matanza, que es muy importante, colindante con la provincia de La Habana, y ocasionó cuantiosos daños desde el punto de vista del petróleo. Pero no solo eso, sino 17 compañeros fallecieron. La participación de México en ambos fenómenos, como hoy también los daños ocasionados por un huracán que prácticamente asoló la parte occidental del país. O sea, casi después de un mes del huracán, todavía hay lugares donde la carencia de luz eléctrica, hace un momento una compañera hacía un comentario, estamos hablando de lugares donde hace casi un mes no hay energía eléctrica. Y no se renuncia a llevar la energía eléctrica allí, y no se han detenido los cursos escolares, en fin, la vida continúa con mucho esfuerzo. Y esa es la idea del enemigo, de generar carencia, generar hostilidad, generar la ruptura del consenso, generar ingobernabilidad, para en última instancia, desde el punto de vista mediático, plantear que el socialismo es incapaz de garantizar la estabilidad del funcionamiento de un país, la estabilidad de una economía, la seguridad social, la tranquilidad ciudadana. Y eso es precisamente, compañeros, el cuadro del bloqueo de los Estados Unidos. Hay una política que va encaminada a generar escasez. Estamos hablando de la persecución de los activos financieros cubanos como nunca visto. Estamos hablando de la persecución de la Oficina para el Control de Activos de los FAC, de toda transacción bancaria que se haga desde o hacia Cuba. Cuba ha tenido
que renunciar al uso del dólar para sus transacciones en el exterior, porque ningún banco controlado con casa matriz en los Estados Unidos acepta esto, congelan las cuentas, igual que congelan las cuentas y ponen multas astronómicas a aquel banco que medie algún tipo de transacción. En el orden económico, cerrar toda opción de comercio hacia Cuba. En el orden, inclusive, fíjense ustedes hasta donde llega la persecución. Recuerden ustedes aquel secretario de Estado que tuvieron los Estados Unidos, valga la redundancia, que era asesor del Consejo de Seguridad, no secretario de Estado, asesor del Consejo de Seguridad, John Bolton. John Bolton, que habló de la troika del mal. Estamos hablando de un individuo que con la administración de Trump jugó un papel bien nefasto en relación a la América Latina. Y para John Bolton fue una obsesión el tema de la colaboración médica en América Latina. Él decía que los médicos llegaban allí a adoctrinar a las personas, que con los médicos cubanos existía una esclavitud moderna, en fin, toda una narrativa. Y obligaron a muchos países a que sacaran las misiones médicas cubanas. Y esto significaba para nosotros, además de el tema político, ayuda internacionalista, también significaba fuentes estables de financiamiento que nos permitían a nosotros desarrollar la economía socialista cubana. O sea, la persecución de la colaboración médica cubana en el exterior, la persecución de la industria deportiva cubana, la incitación permanente a la deserción de nuestros atletas, de nuestros entrenadores, de nuestros médicos, de nuestros profesionales, la limitación para el intercambio científico entre centros de investigación de Cuba y los Estados Unidos. En fin, una guerra de amplio espectro y el colmo, aplicando la ley Helmholtz, la persecución de toda nave que lleve combustible a Cuba para llegar a eso precisamente, al colapso para la generación de energía en nuestro país. Ese es el plan macabro del imperio. Y esto con un correlato de incremento de las acciones subversivas desde el punto de vista político. Estamos hablando de un incremento de financiamiento a través de agencias controladas por el gobierno de los Estados Unidos y terceros países, del incremento de financiamiento de sitios y redes, sitios, páginas que de forma sistemática se encargan de tergiversar la realidad de Cuba, de incitar a la desobediencia civil, y esto tuvo su pico en los sucesos del 11 de julio del año pasado. Recuerden ustedes que estuvieron trabajando durante años, durante meses, para generar un estado de, ¿cómo pudiera decirle? Quizás la palabra estallido social sea muy fuerte, un estado de gente que salió a la calle con una demanda específica. Repito, es el plan del imperio. Hoy, el imperio yanqui, compañero, atraviesa, yo hablaba con Pablo antes de empezar la actividad, atraviesa una etapa, una fase de crisis. O sea, hay una crisis del capitalismo, una crisis sistémica, y sobre todo los Estados Unidos, que arrastra a Europa a esta crisis. Es una crisis en el orden económico. Significado el rezago tecnológico al interno de los Estados Unidos y la posición desventajosa en la que está compitiendo con otras potencias económicas. Los Estados Unidos, que tienen históricamente la percepción, que recuerden la doctrina Monroe, que se cumplen 200 años el año que viene, de América para los americanos, es precisamente eso. Y han visto cómo las principales economías de la América Latina en este momento tienen como principal socios comerciales a otras potencias, fundamentalmente a China. O sea, han sido desplazadas a la condición de principal socio comercial de las economías más importantes de América Latina. Lo que ha significado en el orden militar
las sucesivas derrotas. El caso de Afganistán es la más reciente. O sea, después de 20 años de llegar allí con el pretexto de la persecución del terrorismo, tener que salir. Lo que ha significado, inclusive en el orden sanitario, las consecuencias de la COVID a lo interno del sistema de salud de los Estados Unidos, que prácticamente colapsó con la COVID-19. No solo fueron incapaces de poder generar con toda la riqueza, con todo el potencial científico que tienen, no solo fueron incapaces de poder generar medidas eficientes para contrarrestar la enfermedad, sino que tampoco pudieron, en su condición de potencia hegemónica, garantizar la seguridad en el orden de salud pública del resto de América Latina, lo que permitió que llegaran vacunas. Recuerden ustedes, proyectos de vacunas como Sputnik y otras vacunas chinas que llegaron allí, a Sinovac, y resolvieron en gran medida este tema de enfrentamiento a la paz. Y toda esta crisis de hegemonía, de la cual está consciente el poder que se denomina el poder profundo, el sistema, las bases del sistema, que van más allá de la división partidista, de quienes manejan el poder económico y político real de este país, están conscientes de la crisis y para ello es funcional, es vital hoy restaurar su dominio sobre la América Latina, su llamado patio trasero. Y para restaurar su dominio sobre la América Latina, en una ola en la que renace el movimiento progresista de inicio de los años 2000, que ellos pensaban que estaba derrotada para siempre en los triunfos electorales de países que conocemos nosotros. Y ahora recientemente, el día 30 va a ser la elección más importante, creo yo, en estos últimos tiempos en América Latina, la segunda vuelta en Brasil. Y todo esto tiene como objetivo, tiene como resultado fundamental la percepción de que para acabar con el pensamiento progresista y revolucionario es imprescindible destruir a la revolución cubana. Y son por eso las 263 medidas de Trump. Es por eso que Biden, recuerden que Biden fue el vicepresidente de Obama en 2 periodos, que Biden en la campaña electoral dijo que iba a restablecer la senda que había trabajado Obama en relación con Cuba, de lo que no ha hecho nada al respecto, todo lo contrario, ha mantenido las medidas, las ha incrementado, ha hecho oídos sordos y le ha continuado dando juego a esa mafia cubano-americana que hemos mencionado nosotros, y que son quienes han rectoriado la política exterior hacia la América Latina y específicamente hacia Cuba. Cuando hablo de rectoriado, hablo de que por la posición que ocupan, tanto en el legislativo como en el propio gobierno de los Estados Unidos, han tenido mucho que ver con el diseño de políticas contra la izquierda en América Latina y específicamente contra Cuba. Sí. En ese escenario de enfrentamiento, en ese escenario de dificultades en el orden económico, social, Cuba no solo resiste, Cuba avanza en la construcción de un modelo de socialismo. Es vital no solo para ello la capacidad de resistencia del pueblo, es también importante los liderazgos que se han construido, es decir, se han delegado responsabilidades importantes en nuevas generaciones que no solo han recibido un legado, sino también han sido capaces de demostrar la continuidad en su obra de pensamiento y la ejecutoria de las anteriores generaciones que hicieron la revolución. Y el tercer elemento también importante es la capacidad que ha tenido la humanidad progresista de estar al lado de la revolución cubana. Cuando Cuba el día 2, nuestro canciller presente en la Asamblea General de la ONU un proyecto contra el bloqueo, ahí también nos estarán acompañando los pueblos. Él nos va a estar acompañando el pueblo mexicano que sistemáticamente vota en contra del bloqueo. Y no solo vota, sino también justifica por qué vota en contra del bloqueo. Y que se plantea, presidente, que Cuba
por la capacidad de resistencia en estos años, merece un monumento. O merece un monumento a la solidaridad. Los gobernantes que hizo el gobierno de Trump, las últimas decisiones ejecutivas de ese gobierno, fue la inclusión de Cuba en una lista de estados patrocinadores del terrorismo. No solo es la aplicación del bloqueo contra Cuba, sino que inclusive nos ponen en una espuria lista de países que en su percepción, la percepción del sistema político yanqui, son países que auspician el terrorismo. Y el hecho de incluirnos en esta lista, déjenme decirle que acarrea para los cubanos muchas dificultades en el orden material, es decir, limita considerablemente la actividad comercial y financiera para Cuba. El hecho de usted en cualquier lugar del mundo quiera hacer una transacción bancaria, si usted es cubano, le congelan la cuenta. El hecho de que si usted va a hacer una transacción económica, si usted va a comprar algo a crédito de Cuba, no se lo van. En fin, es una herramienta más el hecho de que Cuba esté en esta lista que utiliza el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Hoy Cuba reclama, hoy Cuba exige el cese del bloqueo y demanda enérgicamente que se nos excluya de esa lista de países patrocinadores del terrorismo. Cuba avanza, demuestra que el socialismo es una opción viable. No sé si les he comentado que en Cuba se han formado como médicos más de 2.000 jóvenes mexicanos. Y este hecho altruista de que se formaran en Cuba fue un hecho, una idea de Fidel, un ejercicio de solidaridad, internacionalismo y que nos define como pueblo. Cuba no da lo que le sobra, Cuba comparte lo que tiene. Yo quería dejar la intervención acá, Pablo, cumplir con los tiempos establecidos, pautados, para que entonces los compañeros hagan las preguntas, como siempre, algún comentario que enriquezca lo que hemos hecho hasta ahora.